como estão os assassinos da filha do senhor e do Felipe? Foi feita justiça no seu caso? O que o caso da Liana disse para o senhor a respeito, informou o senhor a respeito do sistema penal brasileiro? Bom, nós temos, na minha opinião, um legislativo, um judiciário, na verdade, por culpa de um legislativo muito deficitário, as leis não são efetivadas, não são levadas a cabo. O que eu quero dizer é que, assim, no caso específico da minha filha, da Liana, eu entendo que justiça foi feita, mas a minha luta realmente não é só pela Liana, porque a Liana faleceu, mas a gente tem Lianas todos os dias sendo assassinadas, e esses casos não chegam muitas vezes à imprensa, não tem a repercussão que tiveram no caso da Liana, e famílias perdem seus entes queridos e não vem a justiça acontecer. No caso dos criminosos que mataram Felipe Café, namorado da Liana, e a Liana, eu entendo que a justiça foi feita dentro do que o nosso sistema penal permite. Eram 4 maiores de idade, todos eles foram condenados e cumprem penas bastante severas, e o menor de idade, conhecido como Champinha, que foi internado na Fundação Casa pelo período máximo, que é uma exceção, ficar os 3 anos na Fundação Casa, por conta da repercussão e da pressão, ele cumpriu os 3 anos de internação na Fundação Casa, e quando ele fatalmente seria colocado em liberdade depois de 3 anos, ele estava com 21 anos de idade, ele foi examinado e feito um laudo psiquiátrico, onde se constatou que ele é um psicopata perigoso e por isso foi interditado civilmente, ou seja, ele não cumpre nenhuma medida penal ou dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim uma internação civil. Ele foi interditado civilmente porque não tem condições de cuidar de si próprio, porque oferece sérios riscos a ele e à sociedade, e portanto foi interditado e está numa unidade que é da Secretaria de Saúde, na verdade não tem nada a ver com a Fundação Casa, onde ele e mais uma meia dúzia de elementos extremamente perigosos oriundos da Fundação Casa estão contidos. A dor é constante, não é que depois de 1 ano, 2 anos a dor diminui, muito pelo contrário, assim, a dor é frequente, constante e diária. Mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça de que se eu fosse exercer qualquer desejo de vingança, eu me equipararia a eles. Eu seria tão lixo quanto eles. Então eu acho que a gente não pode, a gente vive numa sociedade, em tese, pelo menos civilizada, e eu acho que qualquer atitude de vingança seria um grande erro, um desserviço tanto à minha família, a mim e à sociedade. O senhor já afirmou em algumas ocasiões passadas, inclusive na época do crime, que o senhor é radicalmente contra a redução da maioridade penal. Uma posição até surpreendente, né, no caso do senhor. Por que o senhor é contra? Eu explico. Na verdade, muitas pessoas quando ouvem isso, que eu sou contra a redução da maioridade penal, falam, pô, mas você está perdoando? Qual que é? Na verdade, assim, a medida que eu proponho, é muito importante a tua pergunta para ficar muito claro isso. O que eu proponho é muito mais duro do que a redução da maioridade penal. Eu entendo de que, por diversas razões, a redução da maioridade penal é uma medida inócua. Primeiro, porque é uma questão discutível, mas a grande maioria dos juristas entende que é inconstitucional a redução da maioridade penal. É a chamada cláusula pétrea. Precisa se fazer uma nova Constituição para mudar a idade penal, que hoje é 18, passar a 16. Então eu entendo que seria um debate muito longo, com um resultado provavelmente zero, ou seja, vai ser decretado pelo Supremo de que é inconstitucional. E segundo, porque infelizmente na nossa sociedade nós temos assassinos de 15 anos. Então se a gente reduz para 16, o que você faz com o de 15? Ele vai continuar impune? Então a medida que eu venho propondo é uma mudança na legislação no sentido de se emancipar o menor que comete crime hediondo, independente da sua idade, e responsabilizá-lo pelo ato praticado, sendo julgado dentro das leis do Código Penal, então já emancipado, e cumprir pena, se ele for condenado a 20 anos, que ele cumpra os primeiros 5, se for o caso, na Fundação Casa, e depois transferido para uma unidade prisional de menores. Ou
numa unidade prisional de menores num primeiro momento e depois colocá-lo no sistema carcerário comum. Mas eu entendo que a responsabilização do menor que comete crimes hediondos, independente da sua idade, é uma medida muito mais eficaz, porque o que nós vamos ter muitas vezes é os criminosos que hoje recrutam menores de 18 também vão estar recrutando menores de 16, quer dizer, não vai se resolver nada com isso. Now at 6, 2 boys, both facing murder charges, could be tried together. Hello, I'm Mark Mellinger. Heather's off tonight. Colt Lundy and Paul Gingrich are both charged with murder in Kosciuszko County. The boys were in court again this morning, and as News Channel 15's Alyssa Ivanson explains, they could be facing just one trial. Prosecutors want to combine the cases of 15-year-old Colt Lundy and 12-year-old Paul Gingrich. They're both charged with murder in Kosciuszko County, but their defense attorneys say that having just one trial for both boys would break their constitutional rights. To pack those two boys before the same jury deprives them of a fair trial. Police say 15-year-old Colt Lundy and 12-year-old Paul Gingrich both shot Lundy's stepfather, killing 49-year-old Philip Danner in his home on April 20th. The facts are the same. I accept the fact that it's more convenient to the government to present them once, but the culpability is very different with a 15 and 12-year-old. That's why Lundy's attorney, David Colby, says the boys should not have a combined trial. Gingrich's attorney said in court the boys have separate and different relationships with Danner. There was a difference in the degree of planning and thinking the shooting was intentional, accidental, or justified. But having one trial instead of two would save the state time and money. I would guess it costs in the tens of thousands of dollars, and that should be a consideration, but that consideration does not trump the constitutional right to a fair trial. Colby says if there's a conviction, a combined trial could be grounds for an appeal. In the meantime, the boys are still sharing a cell in the Kosciuszko County Jail, playing cards and doing schoolwork to pass the time. But some say they also have a chance to come up with the same story. That's purely speculation, and I don't believe it's occurring at all. That speculation is one of the reasons Colby is asking for Lundy to be released from jail on bond. They are trying as best they can to cope with this. I think I can't speak for Paul. I think Colt is beginning to appreciate the magnitude of the charge. The judge will decide whether or not to combine the two cases to one trial by the next hearing date. That's next Thursday, June 3rd. In Warsaw, Alyssa Ivanson, News Channel 15. La forma en que James Bulger murió y la edad de los sospechosos ha conmovido a la gente de Liverpool. Semanas después del secuestro y asesinato de James, los lugares en los que se le vio por última vez se han convertido en auténticos altares del dolor de la ciudad. Ocurrió a la vista de todos, un moderno centro comercial muy popular entre la gente del barrio de Bootle. Nadie podía sospechar que este sería el escenario de uno de los crímenes más escalofriantes que se recuerdan. La inquietud inicial por la desaparición del niño disminuyó al ver las imágenes tomadas por el sistema de vigilancia interior del centro comercial. En un principio se pensó que podía ser simplemente una broma de niños, pero no fue así. Cuando especialistas en imágenes por ordenador se pusieron a trabajar sobre el vídeo, se iba teniendo una idea mucho más exacta de los chavales y de lo que supuestamente habían hecho. Para la gente de Liverpool y para el resto de Inglaterra, resultaba increíble que un niño pudiera ser raptado y posteriormente asesinado por otros dos niños. Cuando el cuerpo de James fue descubierto, todos se escandalizaron. Si dos niños pueden destruir así una vida, ¿cómo se les debe castigar? ¿Dónde queda la inocencia de la infancia? Los policías que investigaban el caso comenzaron a poner en orden lo que ocurrió. Los dos niños habían estado en el centro comercial unas 2 horas antes de raptar a James. Inmediatamente después de encontrarse con el niño, se fueron y bajaron por esta calle. Para los transeúntes aparentaban ser 2 hermanos mayores que llevaban al más pequeño de paseo. Cruzaron hacia Merton Road. Al pasar por el edificio del juzgado, un hombre vio como uno de los chicos llevaba a James subido a los hombros. Unos 45 minutos después de dejar el centro comercial, los 3 niños fueron vistos subiendo las escalinatas de uno de los parques infantiles más concurridos de la ciudad. Una señora que paseaba a su perro vio a los niños. Según su testimonio, James estaba llorando a gritos y parecía tener un hematoma en la cabeza. Al preguntarles qué le pasaba, los mayores le dijeron que el pequeño se había caído y que se había dado un golpe. Después de encontrarse con otra mujer a la que dijeron que el niño se había perdido y que lo llevaban a una comisaría, los 3 niños atravesaron estos jardines y a partir de aquí nadie volvió a verles.
A pesar de los cientos de policías enviados a la zona, fueron unos niños que jugaban cerca de la vía del tren los que encontraron el cuerpo sin vida de James. Las heridas que presentaba el cadáver impresionaron a todos los que acudieron al lugar. No solo había sido herido por sus atacantes, sino que el cuerpo aparecía mutilado y dejado en las vías para que fuera atropellado por el tren. Tras intensos interrogatorios, 2 niños de 10 años fueron arrestados. Cerca de la vía donde se encontró a James, los mensajes y las ofrendas llegaron no solo de la gente de Liverpool, sino de todo el país. Para la gente de este barrio es horrible saber que uno de los 2 chavales acusados del asesinato vive a unos 100 metros de aquí y el otro en un barrio colindante, por lo que este lugar se ha convertido en el sitio donde mostrar su repulsa por lo ocurrido. Nos ha destrozado a todos en este país. And he lives so close. On your front doorstep, he got killed. It's not fair, Anna. La gente de Liverpool empieza a pensar que su ciudad está maldita. Primero fue el desastre del estadio de Heysel, luego el fuego en Hillsborough y ahora un crimen que ha avergonzado no solo a esta ciudad, sino a todo el país. Ahora Liverpool es solo un pálido reflejo de su antigua gloria, cuando era uno de los principales puertos de Inglaterra. En sus tiempos fue próspero por el tráfico de mercancías e inmigrantes hacia América, pero hace ya mucho que esos días son historia. De esa época solo quedan los museos y algún que otro fantasma. Muchos de los ciudadanos de Liverpool, especialmente los que viven en las zonas más pobres, como Bootle, donde vivía James, sufren las consecuencias del desempleo, las malas viviendas y una profunda recesión económica, con una entereza que es característica de los habitantes de esta ciudad. Pero la proximidad y las características de esta tragedia les ha afectado profundamente. I've got a little brother the same age and just I can't even walk down the road with him now. I have to do my mum and everything. It's horrible. Why is that? Just that you can't just live on now, can you? It's just everyone just has to be aware of everyone now. I think Yo pienso que se deben entregar los 2 chavales a los padres del niño y dejar que les hagan lo mismo. Eso es todo lo que yo pienso y es simplemente repugnante. Es posible que se trate de un caso en que a unos padres no les preocupan sus hijos, aquellos que dicen no me molestéis, estoy ocupado. Y luego, por supuesto, los niños se meten en un ambiente equivocado y esto, desafortunadamente, es lo que ocurre. Los niños siguen jugando en el centro comercial. Las circunstancias que han rodeado la muerte de James han sido tan extraordinarias que en la ciudad a nadie se le ocurre pensar por ello que los niños de Liverpool puedan llegar a cometer semejantes acciones. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es el importante papel de ser padres. Hay que apoyarlos, sean cuales sean sus circunstancias sociales. Creo que en este caso hay una tensión añadida debido a la situación social y económica de los padres. Esta situación además socava su papel y lo convierte en una tarea mucho más difícil. En este sentido, la pobreza es un factor muy importante. Arruinados y empobrecidos, la vida en la cola del desempleo jamás fue fácil. Criar hijos en tales condiciones es un reto para cualquier padre. Muchos jóvenes con pocas esperanzas de mejorar la situación que siempre han vivido se sienten desanimados y rechazados por la sociedad. En su tienda, situada en el barrio de Walton, en una zona de viviendas unifamiliares, June Dixie se muestra preocupada por los niños que ha visto crecer y convertirse en adolescentes amargados, sin esperanza. June afirma que es demasiado fácil condenar a una generación por los pecados de unos cuantos.
La mayoría de los críos son normales. Hay alguno más raro, algún que otro gamberro y cosas así. Son los adolescentes los que dan más lástima porque están en las calles. No hay dónde ir y si hay algún sitio, el cine, los clubes de natación, te hace falta dinero y como no estás trabajando, ¿dónde puedes ir? Estás en la calle y te llaman las pandillas. Y si vas con una pandilla te metes en líos. La mayoría de las veces no hacen nada malo. Ellos están allí simplemente porque no hay otro sitio donde ir. De esto sabe mucho Mary Simpson, una asistenta social de Liverpool que trabaja en las zonas más duras de la ciudad. Ella sabe que entre los hogares más pobres, los que más sufren son aquellos que cuentan con un solo cabeza de familia. Hoy está visitando a Gina Chapman y sus 3 hijos. La familia sobrevive gracias a los subsidios estatales desde que Gina se separó de su marido, que es buscado por la policía acusado de maltratar a su mujer. Gina tiene 39 años y ha vivido en esta zona toda su vida. Ha intentado suicidarse 3 veces. Al igual que el 16% de la población de Liverpool recibe ingresos de fondos del Estado. Con 3 hijos a su cargo, estos ingresos apenas cubren sus mínimas necesidades. Hay que protestar contra el sistema. Ellos no pueden costear los gastos de la casa y tienen que pedir ayuda a organizaciones como Lanstra. Es degradante, ¿verdad? Si hubiera sabido que mi propia vida iba a ser así, no creo que hubiera tenido hijos. No es que sea culpa de ellos, ya sabes lo que quiero decir. No me vengaría en ellos. Pero si tuviera que volver a vivir mi vida, no estaría aquí ni 2 meses. Uno aprende, ¿verdad? Ahora sobrevivo gracias a mi coraje. You know, that lad who got run over, it's sad. And all of the was going to write a card for him. And a 10-year-old Jeff up and opened that job, they wouldn't do anything. Nothing like that anyway, to kill a little boy. And James Roger, he let go of his mum's hand, and that's the way it happened, because the 10-year-olds killed him. Yo no puedo sobrellevarlo. Hace 16 años se me murió de pronto un hijo y lo pasé muy mal. Tardé años en sobreponerme. Ese pobre niño tenía 2 años. No puedo dejar de pensar en él. Se oye lo que dice la gente, lo mismo que he dicho yo. No se sabe qué tipo de vida han tenido, cómo les han criado, pero matar a un niño así es terrible. La pobreza no es de hoy. En Liverpool hemos sufrido 3 generaciones de pobreza. No nos hacen falta leyes más duras. Nos hace falta apoyo, porque Liverpool está en un estado de pobreza. Unas leyes criminales más duras no cambiarán esto. Liverpool es tradicionalmente una ciudad de izquierdas y el representante en el Parlamento del barrio de Bootle, Joe Benton, es fiel a la vieja tradición laborista. Desde principios de los 80 hay una profunda grieta entre los políticos de Liverpool y el gobierno británico. El señor Benton afirma que el gobierno debe responsabilizarse del aumento de la delincuencia en la ciudad. El demonio encuentra trabajo para las manos desocupadas. Es así de fácil y esto es parte del problema. El deterioro que estamos viendo es producto de la política del gobierno en los últimos 12 o 13 años. Sobre todo en el terreno individual para poder vivir dignamente. No se pueden ignorar las necesidades de la sociedad y es en esto donde el gobierno ha fallado terriblemente.
La indignación de los vecinos de Bootle y de Inglaterra se dirige no solo hacia los autores de este horrible crimen, sino también hacia adentro, hacia una sociedad donde este tipo de crímenes pueden ocurrir. Hay sentimientos de culpabilidad, enfado, vergüenza y confusión. ¿Qué se puede hacer cuando dos niños han hecho una cosa así? ¿Por qué lo hicieron? ¿Tenía algo que ver con su hogar? ¿Sabe? Quizás sea que su madre no se preocupaba, que les dejaba hacer lo que querían. Parece ser que no hay respuesta, ¿verdad?